¿Qué tal, mis queridos seguidores de Embajadores Aztecas? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de fin de semana. Espero que estén muy bien porque hoy sacamos el anafre y se viene el humazón, la pura humadera, así como varios ahí. Hablaremos sobre tres futbolistas mexicanos que según medios de México podrían tener el futuro en Europa. Aquí hablaremos sobre quiénes son, quiénes están interesados y si es viable el fichaje. También mencionaremos el tema de Richard Ledesma, quien regresa al fútbol de Estados Unidos, y una previa de México contra Jamaica. Antes de empezar, ¿cómo estás, mi buen Javán? Aquí es de cómo se llama, como que quitando el humo, porque a su madre, ahora sí bueno, o sea, dejaron prendido el anafre, como tú dices, cabrón, no, pero le echaron ocote y no sé qué tanta madre, porque Gasolina y todo, güey. cabrón, o sea, ni en una sola en Monterrey veo tanto humo, güey. Nunca había visto tanto humo en mi vida, pero pues bueno, vamos a empezar a darle que si no, capaz en lo que ya grabamos este podcast salió más humo, ¿no? Y sí, Bueno, y pues empecemos. El primer humo del día es el de Heriberto Jurado, que de acuerdo a Kerry News, el mediocampista, bueno, el atacante de 18 años del Necaxa, es pretendido por el Porto y el Sporting de Lisboa, ambos equipos de la primera división de Portugal. Ojo, que según esto no iría al primer equipo, no iría a jugar con los principales planteles, sino se aplicaría la táctica que se aplicó Sporting de Lisboa con eh, Jesús Alcántara, ¿no? Ambos equipos analizarían ficharlo para el próximo verano y buscar que llegue para el cuadro juvenil para que después ascienda al primer equipo. Recordemos que Heriberto Jurado este torneo, bueno, empezó de más a menos en su carrera con Necaxa. El torneo pasado solo jugó 12 partidos de 17 posibles, un 18% de minutos jugados, y en este torneo lleva 6 partidos de 12 posibles con 24% de minutos jugados. La ventaja de Heriberto es que con 18 años pues ya tiene 35 partidos en primera división. Aquí el problema es que pues dicen que buscan llevarlo al primer equipo, ¿no? Perdón, a las juveniles. Jesús Alcántar, pues técnicamente ya tiene un contrato, perdón, con Heriberto Jurado, prácticamente tiene un contrato ya de futbolista profesional. Si no es prácticamente, técnicamente ya, a diferencia de Jesús Alcántar, que en su momento era jugador de la sub-20 de Necaxa y solo había disputado 29 minutos como profesional, no era tan difícil llevarlo a un cuadro juvenil como el caso de Heriberto Jurado, quien pues ya es jugador de un primer equipo allá, aquí en el fútbol mexicano, y creo que eso podría complicar el fichaje, ¿no? Al menos que Necaxa ceda, pero el tema salarial también pasa a ser tema importante. ¿Tú qué opinas del caso de Heriberto Jurado? ¿Lo ves allá en Europa o crees que es un... güey, tanto humo ya me irritó los ojos, no mames, espérame. Sí, güey, ¿Qué ¿qué pedo? pedo? ¿Qué ¿Qué ver? fumaste, güey? No, nada, ¿Qué güey, fumaste? pero, güey, neta, sí, el humo como que sí me irritó. La madre, tengo bien reseco los ojos, están muy chugotas. No sé, güey, la neta está, ese como dices, güey. Aquí, por un lado, pues, gran ventaja que tenga 18 años, ¿no? 18 años, 2 meses, ¿no? Por otro lado, pues ya a un equipo juvenil, pues 18 6. ¿Quién sabe si le dé para jugar en un equipo sub-19? Tendrá que ser en el equipo B o en el equipo sub-21, ¿no? Ujú. Pero ya es un futbolista, como tú dices, de primera división. Ese es el problema. Él tiene contrato ya profesional. No puede jugar una liga amateur. Entonces, hay muchas cosas que complican la situación de estos chavos. Dos, bien dijiste, ha jugado 260 minutos ese torneo. 260 minutos.
de más de 1000. O sea, es muy poquito lo que ha jugado. De verdad, es muy poco. Y el torneo pasado fue algo muy similar. No, o sea, el torneo pasado jugó 271 y cuando debutó 596. O sea, ha jugado como 1000 minutos, poco más de 1000 minutos. Es bien poquito. Que sí, qué bueno que apenas tiene 18 años. Esa es la gran noticia. Pero, y ahorita que hablemos de Ali Ávila, es básicamente lo mismo que voy a Lo decir. mismo. Este, y lo hablaba el otro día en ya sabes dónde, en el You Know. El problema de estos chavos que se vayan a Europa no es que se vayan a Europa, porque a mí me gusta la idea de que puedan ir a Europa. Creo que a todos nos gusta la idea de que puedan ir a Europa. Creo que todos queremos que vayan a Europa. ¿Cuál es el problema? Su situación actual, ¿no? Son jugadores que no están consolidados en primera división, son jugadores que ni siquiera son titulares en primera división, son jugadores que ni siquiera son figuras en primera división y van a ir a Europa a picar piedra sin un respaldo deportivo. Ahí está el problema. Porque no solo es con jugadores mexicanos, ¿no? Pasa también con los mexicoamericanos. Y voy a poner las comparativas que hice ese día. Santi Jiménez tiene 21 años. Se fue titular, consolidado, figura y campeón a los 21 años. Jordan Carrillo se fue siendo banca, sin consolidarse, sin ser figura, sin hacer diferencia y básicamente siendo eterno suplente. ¿Cómo le está yendo a uno y cómo le está yendo a otro? Santi, fichado por un equipo de primera división de Holanda, en 6 meses se ganó la titularidad, es la figura y uno de los referentes del equipo en la actualidad, líder de la Liga de Holanda, ¿no? Goleador en la Europa League, con chances de ganar la Europa League, con chances de ser campeón en Liga de Holanda. Jordan Carrillo, suplente, no se ha consolidado, no es titular, no es figura y no pinta para que pase algo en un momento muy cercano en segunda división de España. Esas son las pequeñas grandes diferencias entre irte consolidado o no irte consolidado, ¿no? Y hablo a corta edad, porque también con César Montes pasa lo mismo. César Montes se fue campeón consolidado, titular, incluso titular en selección mexicana y es titular en España, ¿no? Johan Vázquez se fue siendo titular en México, pero figura no era figura en selección mexicana, no era como que la gran cosa y le ha costado un chingo adaptarse y jugar en Italia, ¿no? Nos vamos con casos de otro que no juegan en México. Richard Ledesma se fue a Europa sin ser titular, sin consolidarse, con muy pocos minutos en primera división. Eso sí, ya había jugado en primera división, que la neta no me acuerdo. ¿Y cuál es el resultado? A los 21 años está de regreso a la MLS porque simplemente no la alcanzó, porque se lesiona a cada rato, porque no trae con qué. Ulises Llanes, perdido en segunda división de Austria. Sebastián Soto, sufriéndole en todos los equipos a los que va, no la está armando. Y de pronto tienes a un Ricardo Pepi que se va siendo titular, figura, goleador e incluso seleccionado de Estados Unidos. ¿Cuál es el resultado? Le cuesta la adaptación en Alemania, pero en Holanda está metiendo un chingo de goles. Y regresa a selección de Estados Unidos y mete goles, ¿no? Son pequeñas diferencias que te da el tener minutos en primera división, el tener esa experiencia, el tener ese roce profesional y no tenerlo. Porque el Cántar se va con muy poquitos minutos en primera división, sin experiencia profesional, sin una buena formación, sin ser titular en primera división, sin estar consolidado y regala goles, comete errores, dudan en comprarlo o no comprarlo, no se consolida. Y digo, ayer estaba viendo la tercera división de Portugal, ya terminó, ya están en la fase de playoff de ascenso.
Y adivinen qué, se los dije cuando empezamos a ver los partidos de Alcántara y le empezaba a cagar y a regalar goles. Uno de estos goles les puede costar el avanzar o no avanzar, el ascender o no ascender. ¿Y qué crees que pasó? Por un punto quedaron fuera del playoff de ascenso. Un punto. No importa si regaló 10 goles. Con un punto que haya regalado, están fuera. Esa es la pequeña diferencia entre te compro o no te compro. Ahora, ¿por qué está entrenando con el primer equipo? Y yo creo que de aquí al final de temporada va a entrenar con el primer equipo. No sé si le alcance para debutar, pero va a estar entrenando con el primer equipo. ¿Por qué? Porque o entrena con el primer equipo o lo regresan, porque ya el equipo B donde él jugaba ya no tiene competencia. La otra es que lo manden al equipo sub-21, pero no sé si el equipo sub-21 sigue en competencia. Entonces, Bueno, el ese Sporting tipo, el Lisboa a ver si todavía tiene competencia, el playoff por no ¿no? descender, de hecho. Tienen No, cinco tampoco entró partidos. ese. No, sí, tienen 5 partidos. Van a jugar el 2 Ching, contra el Vitoria Setúbal, de ahí contra Oliveria Hospital el me acuerdo 7, tantito. Real, Vitoria Setúbal y Oliveira Hospital. O sea, los que no avanzan a la ronda de ascenso, las tablas se dividen en ascenso y descenso, güey. Aunque hayas quedado en quinto lugar de tu grupo, en este caso ellos, pues van a jugar por no descender. Que no está tan difícil no descender, pero pues se va en ese grupo, pero yo creo que está entrenando con el primer equipo porque pues fueron casi 20 días del último partido al siguiente, entonces pues en algún lado lo tienen que tener activo, ¿no? O sea, el último partido fue el 11 de marzo y el siguiente es el 2 de abril. Sí, sí, Son ya vi. Es que 20, no había visto que la fase de descenso se divide en 4 grupos. sí, Y sí, pesado, güey. pa. Sí, no, pero, güey. O sea, por un punto no estás en la fase de ascenso, güey. Si te vas a no Y por, descender, exacto, y por un punto estás en peligro de irte a cuarta división, güey. O sea, más a mi sí, sí, favor, güey. Todavía si no pasa nada contigo, dices, bueno, pues ya, no entramos y no hay pedo. Güey, porque estoy viendo que también ahí tienen una puntuación bien rara, porque va a empezar con 8 puntos. O sea, prácticamente está salvado, güey. O sea, tendría que sí, perder todos sí. sus partidos para descender, ¿no? Pero pues aún así, güey, no mames, es un equipo que pues, generalmente estaba acostumbrado a estar en segunda división de Portugal. No tiene nada que hacer peleando el descenso. No, o sea, son ese tipo de detalles que hacen que los clubes duden, ¿no? Y no solo es él, es Jordan. Pasó con Alan Montes, el hermano de César. Y pasó con los chavos del Villarreal, ¿no? O sea, sí, se van jóvenes, qué padre que vivan la experiencia, pero ¿qué están ganando? Emiliano, jornada 12 y sigue sin jugar en Primera División en México. Lo mismo que Montiel. O sea, sí, no está tan, no es como que nada más decir, ay, sí, ya que se vayan y qué bueno. O Sí, sea, sí. sí, pero no. Por un lado, sí está bien que se alejen del entorno del fútbol mexicano y que traten de picar piedra, pero por otro, les va a costar 4 veces más el trabajo ganarse un lugar, porque nadie los conoce, porque no tienen un respaldo deportivo y porque van muy mal formados. Imagínate, Heriberto Jurado, en una liga como la Liga MX, en un equipo como Necaxa, que no tiene figuras, que no tiene un plantel talentosísimo, no se puede ganar la titularidad. Y muchos entrenadores y gente que lo conoce lo ha dicho en entrevistas, en programas. El tema de él es la mentalidad. Su entorno es el que le complica todo. Se apropia de problemas que no son suyos. Se preocupa además por las cosas que pasan en su alrededor. Tú imagínate, si a un jugador con esa mentalidad lo alejas de su familia, lo alejas de sus amigos y lo mandas a picar piedra a Europa, no va a poder. No va a tener esa fortaleza mental para, pues, dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que es el fútbol. Porque va a estar en Europa y su familia, no manches, le pasó esto a tu primo. No, ¿cómo le pasó eso a mi primo, güey? Déjame ver y me regreso ahorita para ver. O sea, no.
de Ali Ávila no sé cómo esté el tema con él, honestamente, en mentalidad y eso, pero así que tú me digas, es una joya, es una gran promesa, es un super goleador, es el jugador que todo México esperaba. Tiene siete goles en su carrera. 7 goles. Así es. En expansión tiene 3. No, tiene 5 en expansión. No, ¿qué? Tiene 3 goles en expansión. ¿En Ávila? No, sí tiene 5 goles en Liga de Expansión, entre el torneo pasado y este. ¿Y en Ávila? Sí, Ah, sí, 5 goles en 23 partidos de expansión. 23 partidos. O Sí. sea, Y ese es el caso de Ali Ávila, que también, pues ya pasando a su fichaje, de acuerdo, pues aquí también es que lo busca según el Español de Barcelona, el Olympiacos y el Sporting de Gijón. Eh, que según, por ejemplo, el Olympiacos lo buscaría para comprarlo y cederlo. ¿Cederlo a dónde? El Sporting lo buscaría para hacer un proceso como el de Jordan, o sea, una adaptación de prácticamente un año, ¿no? En donde juegue 10 minutos porque no dan el ancho, y el Español para su cuadro juvenil, que sigo diciendo, un jugador de 19 años que pues en septiembre cumple 20, para un equipo B, ni siquiera sé si pueda jugar en división de honor para empezar. Yo creo que lo en mandarían juvenil no puede, porque ya tiene ajá, 19. Ahí no puede, ajá. definitivamente ahí no puede. El Español B se encuentra en Segunda Federación, que es cuarta división. Está en cuarto lugar, o sea, está peleando por entrar al playoff de ascenso, ¿no? En una de esas asciende a Primera Ref, que es tercera división, pero va a pasar, si llega el Español de Barcelona, va a pasar de segunda división en México con miras de ganarse una oportunidad en primera división a irse a tercera o cuarta división de España. Como que pues, ya, ahí ya está retrocediendo un poco. Y tampoco va a jugar ahí, tampoco le va a dar para jugar. O sea, digo, para empezar, porque aparte, deja ver cuánto mide. Es un delantero que mide 1,77. 1,77. Está muy en el promedio y por debajo de los delanteros de la Liga Española. Pesa 78 kilos, o sea, por lo menos está fuerte, pero eh, ahí, ¿no? Ahí. Entonces, es bien complicado, o sea, de verdad, a mí me encantaría que todo esto fuera real y que realmente se pudieran ir. En el Sporting de Gijón, va a ir para cumplir un proceso similar al de Jordan Carrillo. Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Segunda División de España. Únicamente pueden jugar 2 extracomunitarios. Se habla que Jordan Carrillo se va a quedar. Queda una plaza de extracomunitario, la cual está ocupada por Otero. Entonces, Otero regresa a México y vas a ocupar esa plaza de extracomunitario con un futbolista que no te va a aportar. Y en el peor momento del equipo, ¿no? Donde Ahora, pues ya tuvo que salir hasta esperando el... que se salve el equipo, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, esa es otra. Esperando que se salve el equipo. Porque si no se salva el equipo, llegaría a jugar igual tercera división en España. Ahora, si el equipo desciende, Iraragorri se va de ese equipo. Lo van a correr a patadas, güey. Ayer Iraragorri hizo una conferencia de prensa en España para, para ir a chillar, básicamente, y decir que no, es que es un proceso de aprendizaje y estamos en el camino de mejorar. Ya sabes, tratar de vender el humo que venden acá en México. Si tú ves los comentarios en las redes sociales de esa conferencia de prensa, ya tiene el Lo agua en el odio. cuello, güey. O sea, están a nada de que lo corran. ¿Por qué? Porque era un equipo que estaba acostumbrado a estar en primera división o pelear por el ascenso a primera división. Lo mismo con Real Oviedo. Hoy están más preocupados por no irse. En este momento, Sporting de Gijón es lugar 18 de 22, con 37 puntos. Ponferradina tiene 33.
Son 4 puntos de diferencia. En enero estaban a más de 15. Hoy están solo Sí. 4. El equipo se está hundiendo. Se puede ir a segunda división. ¿Tú crees, si se llegan a salvar de milagro, por casualidades de la vida, porque logran levantar el rumbo y todo eso, ¿tú crees que la afición va a permitir que este cabrón siga llevando jugadores que no valen la pena? La exigencia que le va a caer a este güey va a ser enorme. Ahora imagina, tú llevas a Ali Ávila de 19 años, que no está consolidado, que no está para jugar en segunda división de España, como Jordan Carrillo, ¿lo llevas a qué? ¿A formarse? Los van a terminar corriendo a media temporada a Jordan, a Ali, y a Iraragorri y compañía, güey. Y ese no es el mejor ambiente para estos jugadores, porque no va a haber formación, porque van a llegar con una presión extra que no les corresponde. No. Otra opción, Grecia. En Grecia lo quieren para prestarlo. ¿A dónde lo van a prestar? ¿Segunda división de Grecia? Como cuando se fue Pedro Arce. Sí, justamente. Equipo que pelea el descenso como los que jugaba Pedro Arce. A la misma edad, ¿eh? Básicamente a la misma edad. Porque Pedro Arce llegó a Grecia a los 21 años, me parece, 20, 21 años por ahí. Entonces, ¿de verdad queremos eso? ¿De verdad eso le conviene al futbolista? Yo digo que no, porque no son ambientes en los que pueda realmente desarrollarse. Ahora, si no llega el primer equipo del Sporting, creo que el Sporting de Gijón B está en quinta división de España. Vamos a ver, Sporting Sí, Gijón sí, está en quinta. está en tercera red. O sea, Peor aún. exacto. No es un entorno favorable, no es, híjole, y es como lo de Jesús Hernández. Básicamente es lo mismo, ¿no? Lo llevas a los 18 años al equipo juvenil y mete goles contra los peores equipos, que eran el San José de Valencia y el Castellón, y uno que le metió al Villarreal, ¿no? Que es el único equipo que, pues más o menos, pero en un, bueno, buena jugada, fue un gol y eso. Pero los otros ante defensas que no tienen su nivel, que no tienen su experiencia, lo subes al equipo B del Elche, que está en tercera Y, red, y le está costando. ya no le pones. ¿Por qué? Pues porque ya no es lo mismo, porque ya son futbolistas profesionales a los que se enfrenta, ya tienen experiencia, muchos jugaron en primera división, en segunda división, en tercera división, ya son futbolistas que tienen más recorrido, son futbolistas más altos, más pesados, con más talento, con menos talento, ya es el mundo profesional al que él no estaba acostumbrado y le va a costar la adaptación. Qué bueno que ya es en el equipo B, pero de lo que decían de, ay no, este ya está para el primer equipo, ya le deberían dar oportunidades con el primer, es güey, espérate, no mames, no es así. Que Sí, sí. meta divisiones en división de honor juvenil es una cosa, porque viene siendo como una sub-18 en México, o una sub-19, es sub-19 de hecho, pero ya Sí. llevarlo de una juvenil a primera división de España, con lo que se está jugando el Elche, ¿estás tonto? No, y lo vimos en el ejemplo de futbolistas mexicanos que también han pasado ahí y han arrasado, ¿no? ¿Te acuerdas en su momento Paolo Medina? Él era capitán de ese Real Madrid de la División Juvenil. de Honor Juvenil y nunca pudo llegar al primer equipo. Muchos jugadores que de la División de Honor Juvenil no llegan a primeros equipos, incluso se van a tercera de España y ni ahí logran hacerla y pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Porque al final de cuentas son procesos, ¿no? Hoy Jesús Hernández le está costando estar en el equipo B, incluso jugar 20 o 30 minutos para él ya es ganancia, porque sí hay todavía un mundo de diferencia entre la división de honor juvenil y el ámbito profesional. O sea, pasa aquí como cuando en la sub-20 metes 15 goles y te mandan al primer equipo y no metes ningún gol en 100 partidos. O sea, Sí, porque hay sí. un mundo de diferencia Y todavía. ojo, Entonces, no es que esté mal, no es que esté no, mal que claro, Jesús Hernández esté en el Elche B, no, por el contrario, qué bueno. Lo que está mal es la sobrevaloración que le empiezan a dar a esos jugadores, porque insisto, les ponen un peso que no están preparados para sostener. Dos, los empiezan a hacer ver como si fueran unos pinches cracks mundiales. No lo son. Si lo fuera,
Jesús Hernández no estaría en el Elche B, estaría en el Sevilla, primer equipo, o en el Valencia, o en el Mallorca, o en el Español de Barcelona, o en el Real Madrid, si fuera un crack mundial. No lo es un De mínimo yo prospecto. hubiera debutado en el Querétaro antes de irse. Sí debutó, pero De no se mínimo. consolidó. O sea, ese es el tema, ¿no? O sea, si fuera un crack Bueno, mundial, se hubiera consolidado, hubiera exacto, tenido más minutos. que hubiera ido a Europa a los 18 años, con 25 goles en primera división, con 60 partidos en primera división, siendo incluso seleccionado mexicano, eso sería ser un crack. Porque es como te lo quieren vender. Y no va por ahí. ¿Por qué? Porque solo los vuelan a los cabrones. Ah, sí, ya vine a España a romper madres y ya soy una pinche figura. Bájenle 3 rayitas. Va bien su proceso y ojalá su proceso continúe y ojalá la próxima temporada con el descenso del Elche lo tomen en cuenta para el primer equipo, pero va a haber un problema ahí, pasaporte comunitario. Ya nada más son dos, no es como en primera división que son 5, aquí ya nada más son dos. Entonces, si le dan la oportunidad va a ocupar una de esas plazas, que yo creo que si Bragarnik quiere regresar al Elche a primera división, no va a ocupar una plaza con Jesús Hernández. Lo va a tener en el equipo B y de vez en cuando lo van a subir al primer equipo. Y puede que tenga minutos en el primer equipo, pero creo que va a llevar jugadores de experiencia extracomunitarios argentinos, como es su negocio y como es lo que ha venido haciendo en México, en Ujú. Querétaro, en Xolos y en Elche, va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, calma con el proceso de Jesús Hernández. No queramos adelantarle un proceso para el que no está preparado. Va bien y qué bueno que esté ahí. Qué bueno. Es preferible que esté en el Elche B a que esté en Querétaro Sub-20. Eso definitivamente. Pero también recordemos que tenía ya prácticamente 8 meses sin jugar. 8 meses sin jugar. Para un futbolista profesional, 8 meses es un mundo. Es un mundo. Vamos a ver cómo le va aquí en adelante, pero no es lo ideal de pronto irte a Europa sin un respaldo deportivo, porque no vas a tener oportunidades, porque te va a costar el triple llegar, ¿no? Y sí, va a ser más satisfactorio si llegas, pero probablemente no llegues. Y hay una probabilidad muy alta de que no llegues. ¿Sí? O sea, Y la verdad es que incluso aunque llegues, en estos dos casos, hay una probabilidad muy alta de que llegues y no te vaya como tienes planeado, que esa es otra, ¿no? Al final de cuentas, puedes llegar, puedes fichar, muchos juveniles mexicanos han ido al fútbol europeo, pero son muy pocos los casos de juveniles que van en estas condiciones de que, que voy cedido, que voy a equipos juveniles. Son muy pocos los casos de esos juveniles que en realidad se quedan ahí en el fútbol europeo. Omar Gobea no se pudo consolidar, hoy está en México. Los chicos de Puebla, Emiliano y Santiago, no se pudieron consolidar, hoy están en Puebla. Alejandro Gómez se fue al Boavista, hoy está en Atlas, ¿no? Y como dices, y son muchos, porque en realidad pensamos que al final de cuentas eh, es como de, ya llegó y ya está todo hecho, ¿no? O sea, no, en y, realidad y llegar los es que el primer llegan, paso de un escalón. exacto, y los que llegan cometen el error de regresar a México a temprana edad. Pedro Arce, Santiago Palacios, ¿no? Que de categorías regionales o semiprofesionales a donde llegan, logran llegar a primera división, cometen el error de regresar a temprana edad sin consolidarse en Europa y terminan Sí, sus carreras. O sea, insisto, no está mal que se vayan, está mal la sobrevaloración que le damos al jugador. Porque si nosotros ahorita, ay, pues Ali Ávila se va al Español B, qué bueno, que siga su proceso y vamos a ver cómo le va, ¿no? No, tiene a media Europa peleándose por él. sí, Ese es el problema. Ese es el problema. Porque la gente, cuando ve que hay 3 equipos que lo quieren,
sin ver el contexto, es un pinche crack, es que Monterrey no les da oportunidades, Sí, sí. por algo no le dan la oportunidad, ¿no? Por algo no se la Sí, dan. Entonces, hay que, sí, hay que aplaudir que se vayan, pero hay que darles su proceso. Ahora, y porque esa es otra, con mesura. cuando uno habla de proceso, hay gente que piensa, es de que tú quieres que se vayan a los 28 y luego cuando se van a los 28 estás criticando. No, eso no es un proceso, es una estupidez. Proceso, debutas a los 18, te consolidas en primera división a los 19, a los 20 eres jugador importante de tu equipo y a los 21 te vas a Europa. Ese es el proceso ideal. Ese es. Y se puede. Ahí está el caso de Santi. Se puede. Ahí está el caso de Johan Vázquez, que por lo menos se fue medio consolidado a Europa. Ese es el proceso ideal del futbolista mexicano. Debutar a los 18, consolidarte a los 19, ser figura a los 20 y a los 21 emigrar. Ese es el proceso ideal. A los 21 años es una grandísima edad para irte a Europa y seguir aprendiendo, ¿no? Ahorita, un jugador que sí tendría ya que irse a Europa porque ya está consolidado, porque ya es titular, porque si bien no es la figura del equipo, pero sí ya es uno de los importantes del equipo, Fidel Ambris. Él ya se tendría que ir. Él ya no tiene que hacer nada Sí. en México. A los Él 18 sí ya años se ya está, cumplió su proceso. Él sí él ya ya se cumplió está su proceso. pasando de tueste. Exactamente, o sea, su tope en México ya llegó, o sea, Ya ya lo- está en el tope, ya no va a aprender más, ya no va a crecer más en México. Y tiene 18, 19 años, güey. No, Él tiene ya ya- 20, güey. o Acaba sea, de cumplir 20. bueno, ya tiene 20 años. Güey, su proceso en México ya lo cumplió, ya lo hizo. Él ya se tendría que ir a Europa. Él sí ya está para irse a Europa. Esos otros chavos, no, y les va a costar mucho, ¿no? Pero pues ahí está, o sea, ese es el proceso, debutarlos a los 17, 18 años, para que a los 20 ya estén consolidados. Marcel Ruiz es otro. A los 21 años, Marcel Ruiz ya tendría que estar en Europa. Él ya cumplió su proceso. Y es más, él ya tiene un proceso todavía mejor. ¿Por qué? Debutó muy chavo. Fue titular muy chavo. Tuvo un bajón muy chavo. O sea, cayó en el pozo muy chavo. Hoy a los 21 años ya está consolidado, ya es figura de su equipo, ya es seleccionado nacional. Él ya está para jugar en Europa. Él ya está para irse a Europa, ¿no? Y tiene 21 años, casi 22. Esas son las No, ya diferencias. tiene 22, güey. Bueno, tiene 22, güey. O sea, sigue siendo muy joven Sí, todavía. pero él tiene 22 y ya tiene 5 años en primera división, ¿no? En este caso, Exactamente. también es otro que yo, como dices, Ya está para quizás Europa. sí bajó, ya volvió a subir, ya está para el fútbol europeo Exacto. realmente. Ese es el Sí, proceso ideal. Ese es el proceso que debe seguir el futbolista. Hoy Marcel Ruiz ya puede irse a Europa y ya va a estar para competir en Europa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el proceso en México, en lugar de debutarlo a los 17, 18, los debutas a los 22. Para cuando se consolidan, ya tienen 26. Nadie te va a querer en Europa, ¿no? Y ahí es donde se confunde el sí, tema del proceso. Es la edad. Debuta a los muy jóvenes para que se consoliden muy jóvenes y los puedas vender muy jóvenes a un precio caro. Si tú los debutas grandes, se van a consolidar muy grandes y te los van a querer comprar a un precio muy bajo. Esa es la así diferencia. es, sí. Esa es la diferencia que pues todavía, esa es la caja negra que todavía no descubren los equipos realmente. Vamos a pasar al siguiente tema ahora, que también trata de un futbolista mexicano que podría emigrar al fútbol europeo y creo que en este caso él también es parte de un proceso que ya se cumplió. Y bueno, este otro mexicano que les comentamos es pues el mediocampista del Jack Cruz Rudoni, Azul de... no. Ah, no, 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 ese no. Ese todavía falta que quiera jugar para México, No, todavía falta que viva 5 años en México, güey, para naturalizarlo. naturalizarlo justo. Y bueno, pues se trata de Eric Lira, el mediocampista de 22 años. Recordemos que hace unas semanas fue puesto en la órbita del
Udinese y la Fiorentina, quien según de acuerdo a esto están siguiendo los pasos del mediocampista del Cruz Azul y ahora, de acuerdo de nuevo a Kerry Ruiz, el Hellas Verona es otro de los clubes interesados en el mediocampista del Cruz Azul. Recordemos que aquí creo que ya Verona, pues sí se me hace un poquito más complicado porque pues es el equipo de los que está por descender. El Hellas Verona es lugar 18 de la Serie A y está a 5 puntos de la salvación. Pueden lograrla, pero yo lo veo muy complicado. Y si el Hellas se va a la Serie B, va a ser demasiado difícil que puedan ir por un futbolista por el que mínimo van a tener que ofrecer 5 millones para que el Cruz Azul lo deje irse, ¿no? Y eso hablando de un mínimo. Aquí en algún momento lo dije, creo que el Udinese y la Fiorentina, que son equipos que son de media tabla, no están en competencias europeas y seguramente no logren estar en competencias europeas, se me hacían lo más viable para que pues Eric Lira pudiese llegar al club. Eric Lira pues ya tiene 3 años en el fútbol profesional, tiene más de 100 partidos en primera división, 59 con Pumas, 55 con Cruz Azul, 3 con Necaxa, ya es seleccionado nacional y creo que también Eric Lira ha pasado por ese proceso en el que das un bajón de nivel, ¿no? El bajón de nivel lo dio pues con Cruz Azul cuando pues de plano la máquina no pitaba y al menos yo creo que este torneo ya logró ser de los jugadores que retoman la batuta del club y uno de los líderes del medio campo del equipo. Entonces, yo creo que Eric Lira sí podría irse a Europa, creo que es el más viable para irse de los tres mencionados, pero sinceramente empieza a pasar lo que también dices tú, ¿no? Que empiezan a tirar nombres por tirar, que por aquí, por allá, lo quiere el Spezia, también el Cremonense, lo quieren los 20 equipos de la Serie a ver si ahí sí ya le pego a uno y si, pues si se termina yendo, aquí yo lo dije primero, ¿no? Entonces creo que ya el Hellas Verona es un hombre que está de más en este listado. Sí, porque, pues, como dices, o sea, volvemos a lo mismo. ¿Qué equipos buscan a futbolistas mexicanos? Pues equipos que se van para el descenso y que ni siquiera sabes si se van a salvar, ¿no? Ali Ávila, al Sporting de Gijón. Güey, primero espérate a que no descienda, ¿no? Lo mismo con Eric Lira. No, no, suena paralelas Verona. ¿Tú crees que Cruz Azul va a vender a Eric Lira a un equipo de segunda división? Dos, ¿tú crees que el Elas Verona se gaste su presupuesto para reforzar al equipo en segunda división y tratar de regresar a primera división, se lo gaste en un solo futbolista? No va a pasar. O sea, ahora sí que no, Mary Jane, no, no, Mary Jane, no va por ahí el No tema. digas mamadas, Mary Jane. Ya Sí, o dilo sea, bien, güey. no, de verdad no, güey. Pero imagínate, el Elas Verón es un equipo con un presupuesto muy bajo. Si tú pretendes a Eric Lira, tienes que quedarte en primera división, porque si no, no vas a gastar 5 o 6 millones de euros en un solo futbolista que no te va a ayudar para regresar a primera división. Mejor usas esos 5 o 6 millones de euros para comprar 6 futbolistas que te ayuden a regresar a primera división y que te ayuden a mantenerte en primera división. Ese es el tipo de temas que muchas veces la gente pues, no toma Ay, en cuenta. y vamos con la bonita tabla de que nunca pues deja mentir, ¿no? Al final de cuentas, ¿cuánto se gasta Gelas Verona en sus fichajes? Al menos el torneo pasado, cuando ya era un torneo para mantenerse, se gastó solamente 10 millones en Giovanni Simeone y eso lo compraron porque había estado a préstamo con ellos, había una cláusula de compra, una opción de compra, él estaba tasado en 17 millones, lo compraron por 10, mucho menos del valor, para mandarlo cedido al Napoli y poder venderlo al menos en 20 millones, es decir, sacarle una ganancia a esos 10 millones. Ya de ahí fueron por jugadores ya
que tienen experiencia en primera división de Italia, que les costaron 5 millones respectivamente cada uno, y lo más que han gastado por un jugador de otra liga el torneo pasado fue por Juan Cabal, un defensa de Colombia, y pagaron 4 millones por el jugador. Ya de ahí futbolistas en 3.5, en 2 millones, 1 millón. Entonces, si eso gasta, o sea, lo más que se gastaron fue por un jugador que lo iban a vender más caro, y ya de ahí 5 millones. Ya de ahí han ido por Y centro jugadores, delantero. ya de ahí han ido por jugadores la temporada pasada, por Iván Illich, promesa del Manchester City, en 7 millones, Mercetín, jugador de la Roma, en 7 millones, Kevin Lasaña en 6 millones y Antonín Barak en 6 millones. O sea, hacen un mercado o por jóvenes promesas o jugadores que ya están consolidados en primera división de la Serie A y que no les van a costar más de 6 7 millones. Entonces, y antes de eso, cuando estuvieron por descender, su mayor fichaje fue de 3.5 millones, y ya de ahí por los jugadores de 2 de 2 de 2. Entonces, como dices, ¿no? Es difícil que por un futbolista de 22 años, un equipo que está peleando por no descender, eh, vaya a gastarse todo ese sueldo, ¿no? No, y va a Perdón, todo ese descender, güey. Están presupuesto. 5 puntos abajo. Sí, sí, sí. O sea, güey, esos son fichajes en primera división. En segunda división no van a gastar esa cantidad de dinero, ¿no? Y Sí, ese sí, es sí. el tema. O sea, yo lo veo más en el Udinese, que es un equipo que está a media tabla, que está lejos del cielo y lejos del infierno, ¿no? Básicamente, que es un equipo que no tiene esa presión de descender, que tiene esa motivación de lograr llegar a un equipo, a un puesto de competencias europeas. Yo lo veo Sí, más ahí. Sería un equipo ideal para él. Mandarlo a un equipo de segunda división. Lo podría comprar en las Verona, sin pedos. ¿Lo podría comprar? Sí, lo podría comprar. No para jugar en segunda división. ¿Sabes qué? para, Descendimos, pero bueno, te vamos a prestar, ¿no? Pero tampoco es lo sí, ideal. ¿Por qué? sí, porque es una apuesta a futuro, y el Gelas Verona, estando en segunda división, no como ahorita que, por ejemplo, lo hicieron con Giovanni Simeone, de te compramos, te cedemos y nos vas a dejar una lana. Aquí ya no van a poder hacer eso, ¿no? Pues te compramos, gastamos todo nuestro presupuesto, pero prácticamente estarían sacrificando 2 fichajes o 3 fichajes para pelear el Y ascender mira, en la Serie B. no es lo ideal, porque lo vemos con Johan Vázquez. Llega un equipo malo, descienden, lo prestan a primera división y ¿qué pasó? Fue banca, porque estaba prestado. Tuvo que llegar un entrenador que ya lo conocía para ponerlo de titular, porque a la primera que se equivocó Johan Vázquez con el entrenador anterior, lo mandó a la banca y lo borró, ¿no? Ese es el problema de que llegues cedido de un equipo de segunda división. No te van a tomar en serio. O sea, te van a dar oportunidades, pero en cuanto la cagues, ya no vas a jugar. Mejor llegar a un equipo donde no haya esas presiones, donde llegues ya como refuerzo, con un equipo que no esté peleando por el descenso, porque te van a dar chance, te van a dar oportunidades, te van a tener paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo ideal. Insisto, yo también creo que Eric Lira es el que se va a ir. Y creo que va a terminar en el Udinese, ¿no? Creo que es el que se va a ir. Pero también Sí, empezar a sacar rumores y otros equipos, pues es para tratar de presionar a Cruz Azul. Y creo que ya vimos que Cruz Azul cuando está bajo presión, se apendeja y la caga. Porque sí, ya sí, me sí, enteré que hicieron sus mamadas con Santi Jiménez. En lugar de sí, sí. quedarse con el 30%, los idiotas regalaron 20% a objetivos. Entonces, en lugar de que por Santi Jiménez en una futura venta recibas 18 30. millones de dólares, vas a recibir 3 o 6. Eres un imbécil, Cruz Azul. Son unos idiotas. Son unos idiotas. Lo hemos dicho, son unos imbéciles. Si Feyenoord vende este mercado de verano a Santi Jiménez, en lugar de recibir
6 millones de euros extra, van a recibir 2. Son unos imbéciles. De verdad, Bueno, son unos que imbéciles. al, que al Cruz Azul, la verdad, entre menos lana, mejor, porque todo lo que han recibido no se ha visto Sí, en pero, fichajes, güey, se lo está clavando el Inge. pero es que ese es el problema, güey. O sea, deja tú que se clave el dinero, güey. No saben negociar, cabrón. Ah, no, No le sí. tienen confianza a sus propios jugadores. No tienen visión. No saben vender jugadores. Insisto, si Santi se queda en el Feyenoord, la próxima temporada lo van a vender en 40, 50 millones. El 30% de 40 millones son 12 millones de euros. El 10% de 40 millones son 4 millones de euros. La diferencia es brutal. Si tú vendiste a Santi en 6 más 4 son 10. Pero si vendiste a Santi en 6 y te quedaste con el 30, son 12. Entonces ya lo vendiste en 18 millones. Es brutal la diferencia, güey. Es brutal la diferencia. Y esos animales no saben negociar, no saben hacer ese tipo de ventas. ¿Por qué pones objetivos? No lo pongas objetivos, te van a dar migajas. Por eso es que se lo llevó tan fácil el Feyenoord, porque dijo, Por eso el pues, Feyenoord dijo, de una vez nos vénganos tu lo reino. llevamos antes. Sí, sí. Sí. ¿Cuánto me va a costar ese porcentaje? ¿1 millón extra? Estos pobres pendejos. Lo firmamos, órale, güey. Es una apuesta y nosotros le vamos a sacar 10 veces más a ese millón que vamos a dar extra. Pues en serio, le surge un curso en Europa de cómo se ficha y de cómo se negocia jugadores. Qué malos son para negociar. Y eso es lo peor del caso, que como van a ver que la cagaron con Santi, se van a poner más perros con los siguientes jugadores que quieran vender y van a entorpecer negociaciones por idiotas, como lo hicieron con Antuna. Antuna era un Antuna. jugador que ya estaba vendido, güey. Antuna ya estaba casi, casi pasando los exámenes médicos con el club griego y estos imbéciles, por darse cuenta que la cagaron con Santi, se quisieron poner más perros y la cagaron 2 veces más con Uriel Antuna. Ese es lo que a mí me preocupa, que no se puedan ir ni Antuna ni Lira por esos imbéciles que no saben negociar. O sea, Ya, y creo que es lo más difícil para que se puedan ir hoy en día todos los futbolistas de Cruz Azul, Charlie, Antuna, Lira, cualquiera que me menciones, hasta Rodrigo Huescas. Es la directiva, que es la directiva que está poniendo más trabas que facilidades para irse, ¿no? O sea, bueno, en Santi Jiménez dieron más facilidades que trabas, pero porque es ya, argentino, güey. ajá, prácticamente, ¿No? pon tú Que que sí. volvemos a lo mismo. A los argentinos los regalas, güey, pero al mexicano le pones trabas. Bendito Sí, Dios, sí, Santi nació en Argentina, güey. Bendito Dios, güey. sí, sí, Porque sí, si no, no se hubiera ido ni a madrazos, güey. exacto. Pero bueno, pues este es el caso de Eric Lira y pues ojalá sí logre irse al fútbol europeo porque creo que sí tiene cualidades para crecer allá. Y ya último, pues vámonos al partido de México contra Jamaica. Pues recordemos que pues México le ganó 2-0 a la selección de Surinam y pues ahora se van a medir en el Estadio Azteca por el pase a la siguiente ronda de la CONCACAF Nations League a Jamaica a las 6 de la tarde aquí en el Estadio Azteca. El partido pasado entre Jamaica y México terminó en un empate a un gol. Jamaica, en caso de ganar, sería primer lugar. México puede empatar y sin ningún problema avanzar. Los últimos 5 partidos de estos dos equipos han habido 2 empates, 2 victorias para México por la mínima de 2-1 y una victoria de Jamaica por 1-0. ¿Cuál es tu pronóstico para este partido? ¿Gana México y avanza o empata y avanza o Jamaica da la sorpresa? Yo creo que van a ganar, pues ya van con los jugadores titulares, ¿no? Sí, sí, Digo, sí, sí les costó uno y la mitad del otro el tema de Surinam, ¿no? sí, Que lo hablamos ya en ya saben dónde, ¿no? Hicimos el análisis justo el día del partido.
Ayer ya salieron a justificar a tu Kevin Álvarez, es que jugó lesionado. Ya mejor cierren la boca, de verdad, porque es peor, todavía es ¿A qué peor. lo metes peor todavía? ¿Cómo Exacto. eres capaz de arriesgar en un partido contra Surinam a un jugador Güey, deja eso. lesionado? Tú como jugador te ves terriblemente mal que por egoísmo, que por querer ser la figura, eches a perder el trabajo de todo un equipo nada más porque tú quieres jugar, por tus huevos, güey. Y no decir, Raúl güey, Jiménez, Raúl exacta, Jiménez. güey, exactamente, es eso. No solo, o sea, no es por un tema de Kevin, es por el mal ejemplo que dan esos cabrones. Porque, si ese güey lo hizo, yo también lo voy a hacer. Aunque le den la madre a toda la planeación del equipo, ¿no? Porque le dio en la madre a toda la planeación del equipo. Por él sufrió mucho el equipo contra Surinam, porque no era capaz de hacer las cosas. Y dudo mucho que estuviera lesionado. Es más un pinche pretexto para tratar de justificar que no tiene nivel para jugar en selección mexicana. Punto. Pero decir o tratar de justificar con que estaba lesionado, uno, deja como pendejo al entrenador, ¿no? Que no es capaz de detectar quién está o no está al 100%. Coca no creo que esté muy contento de que este cabrón ande diciendo que estaba lesionado. No creo que le parezca mucho. Entonces, en lo deportivo ya perdiste el lugar con Julián Araujo. Y en lo grupal, con el entrenador, ya perdiste la confianza del entrenador. O sea, ya mejor cierren la boca. Acepten que tuvo un mal partido, como todos los que ha jugado con selección, que no está para jugar en selección ahorita, que hay jugadores mejores que él, y déjenlo que el güey se dé cuenta, recapacite y se ponga a trabajar para que regrese a selección mexicana como mejor futbolista. No le ayuden porque lo están perjudicando más. Ya mejor cállense, de verdad, cállense, cállense. Sí, sí. O sea, le están haciendo más daño, le hacen más daño al güey. Pero bueno, quitando eso, ya, mañana van a jugar los titulares desde Ochoa, va César Montes, no sé si repita Johan Vázquez, que así como muchas veces critiqué a Johan Vázquez por los malos partidos que da en Italia, el jueves Johan Vázquez, me quito el sombrero, mis respetos, el mejor del partido, salvó a la selección del ridículo, hizo la chamba de Kevin, de Reyes y la suya. Cubrió 3 posiciones Johan Vázquez. Increíble el partido que se aventó ese cabrón. Increíble. Yo, si fuera Coca, lo repetía el partido contra Jamaica y lo ponía junto con César Montes, ¿no? Creo que va a jugar Gallardo, que es el titular. Creo que va a jugar Jorge Sánchez, que es el titular. Va a jugar Edson, va a jugar Chávez y va a jugar Orbelín. Y adelante va a jugar Lozano. Yo creo que con la suspensión de Antuna va a jugar Lainez. Yo creo que va a jugar Raúl Jiménez. Y pues ya, ahí está el 4-3-3 que pues básicamente como jugó Jamaica contra contra Surinam. Surinam, ¿no? Sí, Creo que pues pues va a ser un partido difícil, no va a ser un partido fácil. Jamaica va a complicar. Vamos a ver qué tan bien preparados vienen los de Jamaica, si ya se conjuntaron bien y vamos a ver qué pasa, ¿no? No va a ser un partido fácil, no va a haber una goleada. Ojalá sí, pero no creo. Yo creo que no, 1-0, 2-0 igual y se acabó, clasificados a la siguiente ronda y nos vemos en verano. sí, felices y felices todos. Bueno, y todavía el partido contra Estados Unidos, que pues ese va a ser con prácticamente jugadores de acá. Yo creo que también se le gana a Jamaica sin ningún problema en cuanto a marcador. Sí pueden llegar a complicarte el partido porque Jamaica te ha complicado algunos encuentros, entonces creo que solamente por ahí pasaría, pero pues sí termina avanzando México en mi caso. Y por último, ya para despedirnos, mencionar el fichaje de Richard Ledesma, que era alguien de los que mencionábamos también, el irte a Europa, incluso como saliendo de la MLS, si no estás preparado, también te cuesta.
Hoy Richard Ledesma, o bueno, este viernes fue anunciado como nuevo jugador del New York City FC. Va a préstamo por parte del PSV Eindhoven por hasta el final de temporada, hasta el 31 de diciembre. El jugador de 22 años, que ya casi va a cumplir 23, llega con opción a compra y pues después de solo jugar 23 partidos con el primer equipo del PSV, en donde solo anotó un gol y dio una asistencia. Richard Ledesma también en su momento se fue pues sin actividad profesional. Él No llega, creo mames, que, se murió que- Chabelo. no mames, sí, desde la mañana, güey. Verga, güey. Ya Richard Ledesma me vale más, güey. Justo te iba a decir otra noticia triste, güey. ¿Qué? Estamos a 2 partidos de perder para siempre a Andrés Heredia, güey. ¿Por qué? Porque está jugando la eliminatoria sub-17 con Noruega, güey. Pero aunque juegue eliminatoria sub-17 y aunque juegue el Mundial sub-17, puede hacer el que solamente ya sería cambio de federación, pero no creo que lo vaya Ya no me a hacer. importa, güey. Se murió Chabelo, güey. No mames. Eso sí, ya vámonos, güey. Ya voy a llorar. Ya vamos a dormir. Ah, güey, no Bueno, mames. pues Güey, la- catafixia de un pinche crack por Chabelo, no más. catafíxiate a uno de los que están aquí, a Lali Ávila por el regreso de Chabelo. Ya sé, güey, no mames. Pues ya estaba grande, güey, 88 añitos. Sí, güey, Ya, pero no mames, Chabelo, no. Primero López Tarso y luego Chabelo, ¿no? ¿Por qué no se nos va el cabecita de algodón, chingo? eso sí, ¿por qué no se nos va el Cabecita o el otro güey, el Noroña, güey? Esos También. güeyes. ¿Por qué la Sí, gente buena siempre se va? sí, y sí. Pero bueno, terminamos este programa con la triste despedida de Chabelo y pues con la noticia de que Richard Ledesma llega al fútbol de la MLS. Con Otro que PSV Eindhoven, murió sí, bueno, profesionalmente. sí. Aunque tiene contrato hasta el 2025 con el PSV, pues la verdad es que dudo mucho de que vaya a regresar. Entonces, pues ni modo, Richard Ledesma jugará en el New York City esta temporada. Y esto pues ya fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y por estar con nosotros una horita. Espero que les haya gustado el podcast. Vámonos a ver a la selección mexicana contra Jamaica. Recuerden darle like, compartir y comentar qué opinan pues sobre los temas que mencionamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo miércoles por la misma transmisión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.